Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión. El día de hoy, jueves 21 de abril, vamos a estar tocando un tema bastante interesante que es la alta inflación y el efecto que esto puntualmente genera en los mercados. Espero que me puedan escuchar bien, que puedan ver bien mi imagen y cualquier cosita, por supuesto, tienen disponible un chat en esta aplicación que estamos usando ahora y cualquier consulta que vaya surgiendo o si quieren dar algún punto de vista o hacerme alguna aclaración, cualquier cosita, lo tienen habilitado para poder escribir allí. Me voy a presentar, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading, y los voy a estar entonces guiando esta noche con este tema tan interesante para poder hablar. Tienen ahí abajo mis redes sociales, mi YouTube, mi email personal, mi fanpage de Facebook y también mi cuenta de Instagram para seguirme a través de ellas y mantenerse en contacto conmigo, ir viendo las publicaciones que voy realizando y demás. Este seminario es organizado por New Capital Securities, son seminarios que son gratuitos, se realizan todas las semanas y vamos cambiando los temas, siempre vamos buscando temas que realmente muestren actualidad, que sean interesantes y que por supuesto generen ese efecto en los mercados y obviamente son temas de los cuales tenemos que estar siempre muy actualizados, ¿sí? Porque todos los precios y los diferentes activos van cambiando sus cotizaciones debido a estos temas en particular. Aquí entonces pueden ver el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. También ante cualquier duda está disponible este medio para ponerse en contacto, así como también a través de mis redes. Vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. Tenemos varias cosas para hablar. Quiero mostrarles la evolución de las cifras de inflación que se están viendo. Yo hice un posteo a través de mi cuenta de Instagram, que se los voy a mostrar ahora, y de paso para que conozcan mi red social. Es esta, Emilia-Trader. Aquí hice esta última publicación, que la hice hace un momento, donde se muestra la inflación actual que se ve ahora actualizada a marzo del 2022 en algunos casos, y bueno, en algunas otras está un poco más desactualizada. Bien. Y que dice lo siguiente, así estamos ahora, ¿cómo estaremos en unos meses? En unos meses, 2 o 3 meses, tendremos que volver a esta publicación y volver a hacer una comparación. Puse tanto las cifras de inflación como las cifras de tasa de interés, para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de las principales economías, siempre hablamos de las más grandes, si quieren después podemos ver alguna otra, si tienen curiosidad. Por ejemplo, la tasa de interés actual de la zona euro está en el 0%. No la ha movido, no la han movido los miembros del Banco Central Europeo aún, más allá de que su inflación está un poco más elevada. Porque si vemos los países que integran la zona euro, sus inflaciones son las siguientes. España, 9,8, casi un 10, altísimo. Alemania, un poco más de un 7. Francia 4,5, Italia 6,7, Portugal 5,3. Estas son las economías más grandes, así que podemos sacar en conclusión que aproximadamente la inflación de la zona euro seguramente debe estar entre, digamos, un 7%, lo cual es bastante elevado. Y tenemos todavía esta tasa que no se ha movido. Tenemos también a Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, que ha tenido un discurso en el cual durante un buen tiempo ha estado diciendo que esto es algo pasajero, algo temporario. Hace poquitito ha empezado a cambiar este discurso, pero no se han mostrado evidencias de cambios. Quizá este retraso en tomar acción pase factura en unos meses. Lo veremos, ¿sí? Obviamente no podemos adivinar el futuro,
pero podemos ir viendo que son datos bastante extraños, donde tenemos inflaciones muy altas y tasas que todavía no reaccionan. Quizá cuando lo hagan sea un poco tarde. Con respecto al Reino Unido, que ya ha reaccionado, tenemos una inflación de un 7%, pero tenemos una tasa de interés del 0,75. Ya han hecho varias subidas de tasas. Así que podemos decir que dentro de todo han reaccionado en mayor medida que comparado con con zona euro. ¿Sí? Aquí Alexandra dice que subirán la tasa a partir de julio. Bien, veremos si realmente cumplen con eso o si no se ven obligados a subirlo antes. ¿Sí? Todo depende de cómo avance y también de la postura de ellos. Tienen que ser flexibles también. Eso por ahí quizá dejan que la inflación suba mucho y mantienen su postura de subirlo en julio. Puede pasar también. Vamos a ver la de Estados Unidos, que actualmente la tenemos en un 8,5, lo cual es bastante alta, y las tasas ya están en un 0,50 y expectativas de que vuelvan a subir. Aquí tienen, como verán, al lado, tienen fechas. Estas son las fechas en las cuales se van a dar las próximas revisiones. ¿Sí? Acá vemos que la próxima revisión para la zona euro es el 9/6, el 9 de junio. En el caso de la Reserva Federal, la próxima es el 4 de mayo. Para el 4 de mayo ya tenemos especulaciones y dichos de que van a subir a 0,75, posicionándose a la misma altura de Reino Unido en cuestión de números de tasa. Aquí consultan si este fenómeno de inflación alta en varios países y tasas bajas ha sucedido antes. Sí ha sucedido antes. Efectivamente, el tema que sucede ahora es que han sido un poco lentos. Bien. En realidad, tenemos que hablar de esto para entenderlo, de los ciclos económicos. Permítanme que les explique para que entiendan por qué esto ha pasado y es el momento de reaccionar. Vamos a ir, a ver, que borro esto. Un segundito. Acá estamos. Bien. Tenemos entonces los ciclos económicos, donde aquí se da el crecimiento, acá se da el auge, acá se da la contracción y aquí se da la depresión. ¿Mm? O también recesión, contracción, recesión, como le quieran decir. Aquí están en crecimiento, aquí llega un pico máximo donde no puede crecer más, ¿sí? En este punto, aquí empieza a caer y acá llega el punto de mayor caída, donde lo único que queda es empezar a subir. ¿Qué sucede? Cuando los mercados o el mundo afronta alguna situación puntual que genera contracción económica, como por ejemplo el tema de la pandemia, cuando sucede eso, empezaron a disminuir las tasas de interés, a ponerlas cercanas a cero, porque tenían que sacar adelante al mundo de este problema que generaba causas económicas, efectos económicos muy malos. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan a bajar las tasas, se empieza a hacer esto. El mercado empieza a crecer, pero todavía las mantienen bajas para que el mercado realmente este despegue sea real, que sea sostenido. El tema es que cuando el mercado empieza a crecer bastante, se empieza a disparar la inflación y ahí es momento de subir las tasas de interés. ¿Mm? El tema es que ahora tenemos la inflación muy alta y las tasas que están bajas como si estuviesen acá en este periodo. Pero siempre sucede eso.
porque así sean los ciclos. Y cuando ya llega a un punto donde la economía ya está muy inflada, lo que hacen entonces es empezar, obviamente le empiezan a subir cada vez más a la tasa, pero ya llega un momento en que eso empieza a frenar la economía y la economía empieza a caer. Y todavía seguimos con la tasa alta. Hasta que cuando llegamos acá, a esta parte baja, la empezamos a subir a las tasas para volver a generar crecimiento. Y así es un mecanismo de muchos otros que hay para hacer que la economía se recupere ante caídas o se frene ante inflaciones o recuperaciones ya que se han ido al otro lado del equilibrio. Así que sí. Ahora lo que estamos viendo es esto, donde las tasas dentro de todo son bajas y las inflaciones son altas. Vemos que el Banco de Canadá está con un 1% y su inflación está en un 6,7. La tiene un poco más baja y la tasa está un poco más alta. Podemos ver que China tiene una inflación solo del 1,5. Vemos que tiene una inflación mucho más baja que las demás, pero ya tiene una tasa de interés alta desde hace tiempo. La tiene en 3,7 y la empezó a subir mucho antes. Entonces sí, tiene una tasa alta de interés, pero su inflación es bastante más baja que las demás. Entonces eso se sigue viendo. Japón tiene un menos 0,10, tasa negativa, bajísima, pero tiene recién su inflación en un 1,7, porque Japón la tenía tan baja, porque estaban en periodos de deflación. No tenían inflación. Entonces la bajaron tanto para generarla. ¿Mm? Y hoy en día vemos que la han generado. ¿Sí? China está bien, está más estable, ¿sí? Que los demás. Eso quiere decir que subirán las tasas y los índices caerán más. Mientras las tasas más altas se ponen, más presión bajista tienen los índices bursátiles, por esto mismo de acá. Mientras más suben las tasas y se encuentran en la parte más alta, a ver, voy a cambiar el color del lápiz. Mientras más suben las tasas, ya el crecimiento empieza a hacer esto. Y si esto es crecimiento, esto es PBI, estamos hablando de empresas. Y si hablamos de empresas, hablamos de acciones. Y si hablamos de acciones, hablamos de Wall Street. Bien. Así que todo es parte de esto para que ustedes lo vayan relacionando. Aquí yo tengo la página que se los puedo dejar en el chat. La página completa, nada más que yo puse las economías más grandes. Después tenemos otros casos mucho peores. Por ejemplo, mi país con una inflación del 55% al año. Tenemos Líbano con 208. Tenemos Turquía con el 61, Venezuela con el 284% al año. Y bueno, números que realmente son bastante tristes. Y tenemos otros que tienen inflaciones más bajas, pero hay que ir viendo entonces las tasas de interés también. Si quieren, por curiosidad, podemos ver las tasas de interés de estos países que tienen estas inflaciones tan altas. Obviamente, cuando la tasa de interés es tan alta, ¿cómo imaginan ustedes que será la tasa? A ver si se dan cuenta antes de que yo lo vea, antes que lo muestre. A ver dónde estaba esto. Ah, acá. Tipos de interés bancos centrales. Ahí va a cargar. Mientras más baja es la tasa, más se genera la inflación. Si yo la quiero frenar a la inflación, tengo que tener la tasa altísima. Entonces vamos a explorar estos países que tienen estas inflaciones tan altas, que seguro su tasa debe ser altísima para poder compensar. Bien, seguramente aquí va a aparecer Argentina. Miren, tasa del 60%. Cuando tenemos acá tasas del 0,5, 0,7, 1%. Argentina tiene el 60%. ¿Sí? Vamos a ver Venezuela.
que seguro debe estar en las últimas porque empieza con B. Ah, falta todavía. Bueno, ya llegaremos. Ya queda menos. Venezuela dentro de todo la tiene un poco más baja, pero sigue siendo alta. 18%. Esto debería seguramente estar mucho más alto. No la suben más porque eso genera peor decrecimiento, peor contracción de la economía. Esto obviamente es totalmente político, lo manejan políticamente. Así que quizá a veces las tasas deberían estar mucho más altas, pero no lo hacen por motivos netamente políticos. ¿Sí? Pero generalmente una inflación tan alta no vas a tener nunca una tasa de interés del 0% o del 0,50. ¿Sí? Eso no va a pasar. Si no, realmente el presidente del Banco Central ya lo hubiesen despedido hace rato. Guillermo, pero si Argentina tiene una tasa del 60%, ¿no debería tener una inflación baja? Debería, debería. El tema es que es una de las tantas herramientas, pero si lo otro se hace mal, no sirve. O si siguen, o sea, ¿de qué sirve tener una tasa de interés tan alta? Que la tasa de interés es para que el endeudamiento sea más caro, si por otro lado se sigue imprimiendo dinero sin límite. O sea, suben la tasa para frenar la inflación, pero la siguen generando ellos mismos imprimiendo dinero sin límites. Entonces, es como borrar con el codo lo que escribo con la mano. Tiene que ir todo en armonía, porque de nada sirve hacer una cosa si con la otra mano hago otra. ¿Sí? Y mucho peor si hay corrupción, si ese dinero se roba eh, y demás. ¿Se entiende? Todo va de la mano. Em, Acá simplemente yo estoy analizando dos ejemplos, dos variables, tasa de interés e inflación, pero hay tantas otras y la realidad política, la realidad social, todo eso tiene mucho que ver porque genera presión. ¿Mm? Así que son todas cosas a ver. Entonces yo les dejo estas páginas para que ustedes después las exploren, datos macro. Cerré la otra y la vuelvo a abrir. Ahí les dejo la página de los bancos centrales, ahora la vuelvo a cerrar. A estas dos, para que ustedes después con tiempo, cuando quieran, si les gusta investigar un poquito, vayan viendo algún país en particular para que comparen la inflación, la tasa de interés y pueden indagar un poquito más en otras variables. ¿Sí? ¿Ese 60% es el rendimiento anual que te ofrecen los bonos o la moneda argentina? Los bonos. O también va de la mano, o sea, es lo que te ofrecen por mantener la moneda argentina y lo que te dan por los bonos. Además, los bonos te tienen que ofrecer una tasa de interés, o sea, una tasa de retorno tan grande por el riesgo país. Mientras un país no es tan riesgoso, te van a ofrecer un retorno más bajo. Ahora, ¿qué inversionista va a invertir en un país que está al borde de la quiebra? Y ninguno. O que está muy cerca o que tiene muchos problemas. Ninguno. Ahora, si le ofreces una tasa tan alta, iba a decir, bueno, entonces sí. Es altísimo, pero ¿a qué riesgo? Hay mucha probabilidad de que no te lo paguen. Cuando los países están con tantos problemas, y no lo digo por Argentina, lo digo en general, cuando los países tienen tantos problemas, hay que realmente hacer ese balance. Sí, me pagan mucho, pero ¿qué pasa si no me pagan? El riesgo es alto. Entonces, eso ya es personal. Si uno lo decide hacer o no, es personal. Obviamente, cada inversor sabe cuál es su perfil de riesgo, sabe cuáles son sus posibilidades financieras para involucrarse en diferentes inversiones, pero son cosas que hay que analizar. Bien.
Entonces les dejo esas publicaciones y también en mi canal de Facebook hice otras publicaciones que son noticias en sí, que van evidenciando esto que les voy hablando. La inflación encadenada se dispara al 6,7 en marzo, el mayor nivel en los últimos 30 años. Nueva Zelanda registra el mayor incremento inflacionario también en más de 30 años. La inflación se acelera en 7% en marzo en Reino Unido. La inflación se dispara en Europa, a la zona euro, a un récord de 7,4. No estaba tan lejos, había dicho 7. Y después, otra noticia que es con respecto a Estados Unidos. La inflación y la geopolítica empañan las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos. Y a esto quiero llegar con esta noticia que vamos a leer, que está toda en mi página, Emilia Jiménez Trading, mi perfil de Facebook, están todas para que las puedan leer. Porque tenemos que conocer cuáles son los efectos que generan las altas inflaciones, que es justo el tema que queremos desarrollar hoy. El efecto que traen los mercados, el efecto que traen las economías, el efecto que genera en los activos financieros, en los cuales nosotros tenemos pensado hacer nuestras inversiones. Bien. Siempre lo vamos a ver desde ese punto, ya que nosotros lo que queremos hacer es entender lo que pasa, porque en base a eso sacaremos nuestras propias conclusiones de cuáles son los activos financieros que más nos conviene invertir. ¿Me conviene comprar o me conviene vender? ¿Me conviene esperar, no hacer nada ahora o hacerlo después? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me conviene hacer? ¿Mm? ¿Sí? Bien, cualquier duda que ustedes tengan, me escriben al chat, ¿sí? Así como ya lo han hecho a algunos de los presentes. Si los demás se les ocurre alguna consulta para hacerme, o quizá algún punto de vista diferente del mío puede ser también, me avisan, ¿sí? Espero que hasta ahora lo que vamos viendo esté claro. Si no, cualquier cosa me frenan, lo repetimos o lo volvemos a explicar. Continuamos. Vamos a ver ahora, analizar esta noticia, porque acá ya ingresamos en otro tema donde estamos hablando de la geopolítica. ¿Mm? La geopolítica básicamente son todos temas políticos y estratégicos según la ubicación geográfica. ¿Mm? Por ejemplo, un país tiene intereses en tener una relación buena o mala con otro país por diferentes intereses, por su ubicación geográfica, por cuestiones políticas. Y, o sea, todas las guerras son por cuestiones geopolíticas. ¿Mm? Porque uno invade al otro o porque el otro es atacado por el otro, pero todo es por algo, no es porque sí, porque ese país en cuestión tiene ciertas bondades por su ubicación geográfica, tiene ciertos recursos naturales o tiene una relación muy fuerte con otro país. Es todo estratégico, ¿sí? O sea que acá vamos a ver. En este caso, esto lo han dicho en un informe de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, y han mencionado, obviamente, que las presiones inflacionarias se mantienen fuertes, hay un alza de precios y el tema de todo esto que está pasando a nivel geopolítico empaña el crecimiento a futuro. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cuáles son los eventos geopolíticos que están sucediendo? Vamos a nombrarlos. Hay otros eventos que no son específicamente geopolíticos, pero que también tienen mucho que ver. Por un lado, lo que pasa entre Ucrania y Rusia. Este es un conflicto geopolítico total. ¿Mm? Sin entrar en qué opina cada parte, si eso está totalmente al margen. Pero este conflicto genera presiones inflacionarias. ¿Mm? Porque siempre que hay conflictos armados, bélicos, estos países, tanto Rusia como Ucrania, tienen ciertos roles como consumidores y como productores de diferentes bienes, de diferentes servicios o materias primas. Entonces, supongamos, Rusia está muy enfocado en la guerra y deja de producir
ciertas materias primas o no las vende por una cuestión estratégica, los precios se terminan inflando. Si Ucrania es compradora, supongamos que Ucrania es el país que más compras hace, por decir, de soja, por decir un ejemplo. Y Ucrania, como está utilizando sus recursos monetarios para el combate, entonces no va a comprar tanta soja como lo hacía antes. ¿Sí? Entonces, falta de demanda, el precio cae. Entonces, de una forma u otra, este conflicto genera problemas en los precios, porque el comercio no se desarrolla de forma normal, habitual. Entonces, hay países que dejan de demandar, hay países que dejan de ofrecer, se interrumpe el comercio, se interrumpen los medios de transporte y se interrumpe lo que se llama cadena de suministro. Y esto genera presiones al alza de los precios. No es casualidad que las materias primas hayan avanzado tanto, hayan subido tanto de precio, específicamente desde el comienzo de este problema, que viene desde hace mucho este conflicto, no es nuevo, pero las tensiones se han potenciado ahora. Otro tema que también tiene a todos muy atentos es el tema de China y los contagios. ¿Por qué? Porque China tiene una política de cero contagios, distinto de los otros países. Entonces, ¿qué es lo que hace China? Se cierra y no comerse con el exterior. Y China es la fábrica del mundo. Es un muy importante comprador de materias primas. Entonces, China demora absolutamente el comercio internacional y provoca estragos en los otros países por su política, por su postura. Entonces, todo esto genera presiones inflacionarias, sumado a la cantidad de dinero que han emitido los países para hacer frente a la crisis sanitaria, porque inyectaron liquidez. Entonces, todos estos eventos llevan a la misma consecuencia, aumento de inflación. Y el aumento de inflación llevan a la misma consecuencia, un efecto negativo en los mercados de riesgo, hablando específicamente. Si yo menciono mercado de riesgo, que hablo de Wall Street, a ver, voy a escribir un segundo, que no se ve. ¿A qué me refiero entonces con efectos negativos? Habíamos hablado que es negativo para los activos de riesgo. ¿Cuáles son los activos de riesgo? Wall Street, es decir, las bolsas. Y acá cuando digo bolsas, bueno, Wall Street es de Estados Unidos, pero también todo lo que es las bolsas del mundo. También, obviamente, las acciones, las criptos y algunas divisas. Bien, así que eso es muy importante. A ver, acá tengo una consulta. Pero salió una noticia ayer en la que decían que ya están quitando los confinamientos en Shanghái, o sea que eso no afectará tanto. Mientras lo saquen, mejor. El día, obviamente son cosas que no duran mucho, porque los picos de contagios tienden a durar poco y el periodo de confinamiento también. Lo que está generando realmente algo muy intenso en efecto es el conflicto de Rusia y Ucrania que no cesa. Ahora, en cuanto esto ya empiece a ceder, lo de China, las cosas van a empezar a funcionar mejor. Obviamente, hasta que todo se acomoda, lleva un tiempo, no es algo que se da de un día para otro, pero relaja. Hay que hacer seguimiento simplemente. Uno leyendo noticias se va dando cuenta cómo evolucionan estos eventos. Bien. Y acá de vuelta lo mismo, miren. Una desaceleración prolongada en China tendría importantes repercusiones a nivel mundial. Eso dijo el Fondo Monetario Internacional. ¿Mm? Hablando específicamente
de lo que decíamos. El ritmo de inflación al rojo vivo no muestra signos de disminuir. Hay suba de precios de la energía, de metales, materias primas agrícolas, tras la invasión rusa a Ucrania y los recientes confinamientos en China han empeorado las interrupciones de cadena de suministro según el libro beige de la Reserva Federal. Aquí la inflación de zona euro fue ligeramente inferior a la comunicada, pero igual el incremento es de 7.4, o sea, está en 7.4 anual, lo cual es mucho. Bien. Así que esos son los efectos que ustedes tienen que estar revisando, leyendo y manteniéndose siempre informados. Bien. Bueno, acá dice que está la tasa en 0,50, en que no descartan subirlo a 0,75 puntos básicos si es necesario. Así que bueno, pendientes de esto. Tienen para leer entonces las noticias en mi página de Facebook, ¿sí? Que están acá todas ya enlazadas para que ustedes entren y las lean cuando quieran. Bien, vamos a ver el índice del dólar. Cualquier duda que tengan, por favor, me avisan. Espero que vaya quedando claro. Miren el índice del dólar. El día de hoy hizo este rebote hacia el alza. Lo podemos ver acá, lo amplío. Más allá de que haya hecho ese rebote al alza hoy, el dólar ya viene subiendo desde hace mucho, o sea, no es algo nuevo. Y ya hemos mencionado desde hace ya mucho tiempo que la dirección del dólar es alcista. ¿Sí? Mientras las tasas sigan subiendo, la dirección del dólar es hacia el alza. Los inversores tienden a demandar las monedas que les dan más retornos. Bien, obviamente, si la inflación no cesa, bueno, ya estamos en otra situación. ¿Sí? Bien, vamos a trazar entonces esta misma línea que venimos trabajando, la vamos a tener aquí, vemos que coincide bastante bien las resistencias. Miren todas esas resistencias, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 velas que tocan el punto más alto. Bien. Ahora obviamente el precio como va subiendo, vamos a esperar a que llegue a este punto a ver en qué momento lo toca, que es bastante seguro que lo haga, ya que el precio sigue trabajando con estas mismas, con esta misma inclinación que viene trabajando desde hace bastante. ¿Sí? Bien. Vamos a ver Wall Street, vamos a ver el oro. Miren aquí lo que hizo el Standard Poor's 500. A ver qué les marco con un lápiz. Anoche, no, ayer al mediodía estábamos viendo esto, ahí que les acabo de mandar. Y ven ustedes que el precio tenía todas las intenciones, en realidad habíamos mencionado, que el precio al chocar esta línea azul con las verdes tenía muchas posibilidades de rebotar hacia la baja, era lo que más se esperaba. El tema es que el precio rompe ambas líneas y automáticamente baja, o sea que es un rompimiento falso. ¿Por qué es un rompimiento falso? Como nos damos cuenta, recuerden que si hace así, si la línea está acá y hace así, es falso. Si consolida y vuelve, es falso. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en otros momentos. Creo que está el video. A ver, no me acuerdo si lo tengo. Déjenme verificar aquí en la sección videos. Hace ya bastante que no subo videos. Capaz
En patrones, no, acá no. Si no, entonces quizá no lo haya subido a este. Pero sí sé que lo hemos visto. Seguramente alguno de ustedes que ha estado en esa clase lo recuerda. Sí, no, no está. Si quieren, lo puedo volver a explicar ahora, en el caso de que no lo recuerden, o lo explico en otra oportunidad, como ustedes quieran. Me avisan por el chat. Si no, seguimos con el tema. Bien. Entonces, ¿qué hizo específicamente acá? Rompió y volvió. Y cuando cayó, llegó ya a la línea verde que la teníamos ya lista, ya vista. ¿Sí? El tema es que por más de que toque los soportes, nosotros sabemos que la tendencia a la que está atada las bolsas a largo plazo es caída, por todo lo que venimos mencionando. Bien. Bueno, hacemos el repaso breve, total. Lo hacemos rapidito. ¿Sí? Sí, los resultados de Netflix han sido, la verdad, malísimos. Vamos a ver los rompimientos, los que están bien y los que están mal. Estos rompimientos aplican tanto para soportes como para resistencias. Vamos a hacer una línea de precio y vamos a dibujar la fluctuación del precio con otro color. Vamos a ver los rompimientos que son reales. El rompimiento que es real es cuando el precio viene subiendo, rompe, lateraliza y vuelve a subir. También es real cuando rompe, apoya y sube. O cuando rompe, apoya, lateraliza y sube. Un rompimiento es falso cuando rompe y vuelve automáticamente. No hace nada y es rápido. O cuando rompe, consolida y vuelve. ¿Sí? Acá estaría volviendo y acá se estaría yendo. Ahí es realmente como, ahí es realmente cuando ustedes pueden verificar bajo lo que es la estructura del precio que el rompimiento es real. Si no, pueden ver los rompimientos por velas, pero necesitan la estructura completa. Y lo mismo aplica para el caso de los soportes. Nada más que ahí estaríamos invirtiendo la imagen, pero es lo mismo. Entonces, del lado izquierdo los rompimientos correctos y del lado derecho los rompimientos falsos. Ténganlo en cuenta, es muy sencillito y pueden entonces verificar que ese rompimiento fue falso. Apenas ustedes ven eso, que hay dos velas hacia arriba, pero automáticamente viene una roja que anula todo, ya está. El precio va a caer. ¿Sí? Y acá pasó lo mismo. El precio venía subiendo y miren, aquí tenemos los rompimientos reales y los rompimientos falsos. Vean acá. Rompe, apoya, consolida y sube. Rompe y vuelve. El que es real sube, el que es falso cae. Y está muy cerquita ya de llegar a la línea verde, que es la línea de soporte más cercana que tiene el precio. ¿Sí? Más allá que esto era una línea de entrada, acá tenemos unas resistencias y soportes horizontales que vienen trabajando muy bien, en este caso con el Dow Jones, que es otra de las bolsas de Estados Unidos. Después en el Nasdaq, acá no ocurre ningún rompimiento falso, sino que aquí directamente se da un rebote. Ahí lo marco con mi pluma, donde el precio llega, rebota una vez, rebota dos veces y cae. Y ya ha llegado y apenas ha perforado la línea de soporte negra, todavía no está haciendo nada,
No es ni un rompimiento real ni un rompimiento falso. Simplemente está sobre la línea de precio y hay que ver qué es lo que hace. Si empieza a rebotar, si empieza a romperla o qué pasa. Pero básicamente lo que vemos es que los precios de las bolsas han tenido un movimiento hacia la baja, porque se han tomado de una forma muy mala las noticias del día de hoy. ¿Y qué fue lo que sucedió el día de hoy? Lo tenemos en el boletín, ¿sí? Hubo declaraciones de Powell a las 10 de la mañana y de vuelta a las 12 del mediodía, horario de Perú. Y obviamente Powell, que es lo que he mencionado, que la inflación está alta, que tienen que subir la tasa, que están dispuestos a hacer lo que sea para frenar la inflación. Y todo eso es negativo para las bolsas. ¿Mm? Entonces, siguieron cayendo, que es algo que ya sabemos que tiene que suceder. Y de última, si esto hubiese hecho el movimiento contrario hacia el alza, que puede suceder, porque a veces los inversores hacen al revés las cosas, no importa que suba, porque nosotros sabemos que a futuro debe caer. Mientras más suba la tasa de interés, o más se espere que suba en realidad, más bajistas se tornarán los índices bursátiles. ¿Mm? Bien, vamos a ver. Ah, bárbaro. El oro. Y aquí, lo último que vimos del oro era que el precio había estado alcista. Vean acá el rompimiento falso, sube y vuelve. ¿Ven? Es lo mismo, se ve una y otra vez. Cuando el rompimiento es real, rompe, apoya, apoya. ¿Sí? Acá va y vuelve. Son siempre iguales. Ustedes tienen que esperar que realmente haya algunas velas que vayan mostrando. Vean varias velas, porque esto no es patrón de velas, es patrón de precio, que se da con un conjunto de velas. Entonces, cuando ustedes vean varias velitas, tienen que tener paciencia. Estas son velas de 4 horas y tienen que ver varias. Imagínense las horas que tienen que esperar esto, salvo que operen en temporalidades más bajas. Pero para trazar una tendencia completa son siempre a largo plazo, 4 horas mínimo. Bien, entonces se van a tener que armar de mucha, mucha, mucha paciencia. Como verán, estas líneas las venimos trabajando desde hace cuánto. Estas líneas así. Desde diciembre del 2000, a ver, déjenme ver si es así. Diciembre del 2021, ¿sí? O sea, mucho tiempo. Y siguen funcionando, porque funcionan a largo plazo. Y si yo no tengo paciencia de una hora hacia la otra, o desde la mañana hacia la tarde, o desde hoy hacia mañana, imagínense, no se podría operar. ¿Cuánto tiempo el precio estuvo desde que rebotó acá hasta que empezó a subir? Acá llegó el día 29 de marzo, empezó a subir el día 7 de abril. ¿Cuántas personas pierden la paciencia acá? Yo creo que muchas. Y estaría bueno que ustedes no sean parte de ellas, porque saben, porque tienen conocimientos que les insisten en tener paciencia. Vamos a ver el petróleo, que ya habíamos visto el rebote aquí. El precio ha caído, ha subido y ahora está volviendo a caer. Y el punto más cercano para que llegue son los 99,08 aproximadamente, que es esta línea negra. Se puede hacer durante cualquier transcurso de esta línea, donde el precio llegue. Entonces, nuevamente, ¿sí? Si es que ustedes lo que quieren es comprar. Recordemos que el petróleo, en este caso, es una materia prima, al igual que las demás, que el oro, por ejemplo, y que cuando la inflación aumenta, los costos suben. Y las materias primas son parte de esos costos. O sea que tanto el oro como el petróleo, de momento, sus perspectivas son más alcistas, bastante más alcistas. El tema es que si el dólar se empieza a fortalecer ya mucho, les va a empezar a frenar la subida de las materias primas. Hay que ir viendo eso. ¿Sí?
Supuestamente no debería caer porque los inventarios salieron bajos. En realidad, si lo vemos, los movimientos del día de hoy no fueron tan bajistas, fueron laterales, ¿sí? Específicamente hablando. Los inventarios, mientras más bajos sean, significa que hay menos oferta. Entonces el precio va a ser más alcista. Y mientras más grandes sean los inventarios, más oferta hay, más barato se pone el precio. Más allá de eso, que es una variable muy importante, está el tema de que las materias primas ya han subido muchísimo. Entonces, obviamente, también necesitan caer, porque todas las personas que han ganado tanto dinero empiezan a vender las posiciones porque toman ganancias y los precios caen, es normal eso. Nada va a estar subiendo eternamente. O sea, si yo compro acá y empiezo a ver el precio acá, voy a querer vender. Y esto lo hacen los grandes inversionistas con mucho capital, las empresas, las instituciones. Entonces, cuando empiezan a ver que subió tanto, venden y como es tanto el dinero que manejan, el precio cae. Y después recompran más abajo, porque saben que la tendencia a largo plazo tiende a ser alcista por la situación que hay hoy. Y remarco el hoy, porque quizá mañana la situación es otra. Quizá desaparece la inflación y quizá aumentan un montón las, eh, la producción de petróleo por día, de barriles. Entonces, si juntamos esas dos variables, la tendencia a largo plazo es bajista. O sea, todo depende de cómo vayan las situaciones en el día a día y eso cambia. Quizás lo que hoy vemos mañana no está y hay que irse dando cuenta, hay que tener la mente muy rápida y leer mucho y estar preparado para el cambio continuo. El mercado es súper dinámico, entonces tienen que estar preparados para eh, digerir toda esa información rápida y actuar rápido, ¿bien? De acorde a la exigencia que nos da el mercado. Les quiero mostrar otro activo, que es Bitcoin, que el día de hoy también cayó un poco. A ver, no, perdón, es la dominancia, disculpen. Acá. Ese es el precio de Bitcoin. El día de hoy, vean, la caída es abrupta y si la comparamos con las caídas de las bolsas, es muy similar, quizá un poco más ligera, pero acá tenemos Nasdaq, acá tenemos Dow Jones, acá tenemos Standard Poor's 500 y acá tenemos Bitcoin, donde las caídas son bastante fuertes, ya que tanto Bitcoin como las bolsas son considerados activos de riesgo y han entonces flaqueado la sesión de hoy. Podemos ver Ethereum también con una caída quizá un poco más tranquila, pero caída al fin, ¿sí? Y aquí ya habíamos visto este rebote, porque estas líneas también las vengo trabajando y mostrándoselas hace mucho. Y no es casualidad que desde aquí haya llegado y cuando cayó, cayó acá y rebote aquí. No es casualidad para nada. Estas líneas las venimos trabajando y viendo desde hace muchísimo. Esta inclinación, ¿sí? Comenzó acá. A ver. El 24 de febrero del año 2021. Hace un poco más de un año. ¿Sí? Porque esta otra gris es otra cosa. Esta gris es la que contiene la tendencia desde su inicio, desde marzo del 2020. Esta es la caída por la pandemia, que se ve súper pequeña, pero esta línea contiene la tendencia completa. Está en los 28.000. ¿Sí? Aún sí, en el caso que Bitcoin continuara cayendo, supongamos, porque uno nunca tiene que decir no o nunca, porque no sabemos. No somos adivinos, ni lo vamos a hacer. Quizá mañana pase algo y Bitcoin caiga a 28. Quizá mañana pasa otra cosa y Bitcoin se va a 100. No lo sabemos. No lo podemos adivinar. Pero sí tenemos que tener establecidas ciertas líneas a las cuales los precios podrían quizá llegar. Si nos mantenemos leyendo, informados, podemos entender hacia dónde va el precio, según
la situación actual. Y si esa situación actual cambia, tendré que tener una adaptación rápida para entender cuáles son los nuevos escenarios con esta nueva realidad. Siempre tener trazado las líneas técnicas porque son posibles lugares a los cuales el precio puede ir dependiendo de los fundamentos que estén en ese momento siendo interesantes. ¿Sí? ¿Queda claro entonces esto? No es que las líneas están trazadas porque sí, ni porque a veces me preguntan, ¿por qué tantas líneas? ¿Cómo sabes a cuál va a ir? No, yo no sé a cuál va a ir. Yo lo que sé es que el algoritmo de la tendencia es este, y el precio puede ir a cualquiera de ellas. Entonces lo que hago es esperar. Si las rompe, si las rebota, si reacciona, opero. Si no reacciona, el precio a una línea, entonces no. Simplemente se establecen escenarios posibles, porque acá todo es probabilidad. Si yo ya tengo más o menos establecidas las probabilidades, simplemente tengo que sentarme a esperar a que algo suceda. Y el día que sucede ese algo, entonces haré mi operación en compra, en venta o en lo que yo tenga planeado, obviamente sabiendo cuál es mi riesgo, sabiendo cuál es el nivel de apalancamiento o no que estoy dispuesto a- a operar, sabiendo la cantidad de capital que tengo, sabiendo absolutamente todo, entonces se puede operar tranquilamente. ¿Mm? Bien, les quiero mostrar entonces cómo hacer para tener este boletín que se distribuye de forma diaria, es gratuito para todas las personas que estén interesados en tenerlo. Yo se los recomiendo 100% porque les ayuda a mantenerse informados sobre todo lo interesante, ¿sí? Entonces es muy bueno que lo tengan. Todos los días analizamos 15 activos diferentes, materias primas, acciones, divisas, criptodivisas, con noticias, gráficas, precios específicos para que ustedes tengan en consideración. ¿Cómo hacen para solicitarlo? Ingresan a la página newcapitalsecurities.com, van hasta la sección de más abajo que dice suscripciones. Aquí van a reportes diarios. Se fijan aquí en este formulario, le dan clic al botón enviar y de esa forma entonces ya quedan suscriptos para recibir el boletín en su mail. También les sugiero que soliciten una cuenta demo con sus datos aquí, le dan clic al botón enviar y de esa forma pueden instalar esta plataforma en su computadora para empezar a practicar con ella. Son cuentas demo, son cuentas con dinero ficticio, pero sirven para qué? Para practicar, para ir todos los días viendo el precio, aprendiendo a trazar líneas, aprendiendo a simular operaciones y demás. Bien. Mañana se esperan datos o resultados empresariales importantes. Eso se puede ver aquí en la página de Investing. Ya te muestro. Para mañana, viernes, se esperan estos datos. Ventas, las más relevantes. Ventas minoristas de Reino Unido, el PMI compuesto manufacturero y de servicios, que mide el nivel de estos sectores en Reino Unido. Lo mismo con Alemania, las ventas minoristas de Canadá, conferencia de la presidenta del Banco Central Europeo y también conferencia de un miembro del gobernador del Banco Central de Reino Unido. Con respecto a los resultados empresariales, calendario de resultados, vamos a ver cuáles son las empresas que publican su información mañana viernes. Verizon, American Express, HCA, Newmont Gold Corp. Y yo diría que las más importantes son Verizon, American Express, Kimberly Clark, pero tampoco son empresas tan grandes como acá. Microsoft, Apple, Visa, PepsiCo, UPS. General Electric Mondelez el martes 26 va a estar bastante cargado de datos y de empresas muy grandes. El miércoles, ni hablar. Meta Platforms, T-Mobile, Qualcomm, Boeing, PayPal. Uf, bastante interesante. ¿Sí? Así que utilicen mucho la página de S Investing porque ahí van a encontrar bastante información interesante
sobre los calendarios de resultados empresariales y sobre el calendario de eventos económicos de los diferentes países. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna última pregunta? Espero que les haya parecido súper interesante lo que vimos hoy, que hayan aprendido mucho. Recuerden seguirme en mis redes, Emilia-Trader, Instagram, Emilia Jiménez Trading, YouTube. Aquí subo las grabaciones de cada seminario. Tienen disponible el que vimos ayer al mediodía, 20 de abril, lo pueden ver por acá. Recuerden mi Facebook, que tiene el mismo nombre que YouTube, donde están esas noticias para que ustedes las puedan leer. Y con respecto a la página, además de suscribirse a los reportes y a la cuenta demo, aquí tienen información sobre New Capital Group y las empresas que lo componen, los cursos que New Capital también brinda, que hay de diferentes temáticas, todos muy importantes. Y aquí para que ustedes estén al tanto de todos los seminarios que tenemos cada semana. Se dan 2 por semana, sí o sí los miércoles, 10:30 de la mañana. Y con respecto a la noche, damos una semana martes, otra semana jueves. Si hoy dimos jueves, la semana que viene tocará martes y es siempre a la misma hora, 9:30 p.m. ¿Sí? Así que ya estén al tanto de que la semana que viene tenemos martes a la noche, miércoles a la mañana. Para que ustedes puedan anotarse, simplemente dan clic aquí al botón registrarse y ya participan. Aprendemos muchísimo en cada seminario, así que espero que se sigan presentando para poder aprender cada vez más. ¿Sí? Bueno, eso es todo entonces por esta noche. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido un poco más, como en cada sesión. Les deseo a todos un lindo fin de semana y nos vemos el martes de la semana que viene con el próximo seminario. Chau, chau.